parece que ya estoy grabando. Ya, entonces habíamos quedado en lo siguiente. Compactos encajonados. Entonces, si yo tengo una sucesión acá de conjuntos, A1, que contiene a la 2, y así sucesivamente, contiene a la sub n, contiene a la sub n más 1. Entonces, esa sucesión de conjuntos es una sucesión encajonada, o anidada también se le dice, bueno, en inglés. La traducción sería anidada, pero encajonada también queda bien. Entonces, un ejemplo es en un conjunto A1, que contiene un conjunto A2, que contiene a su vez a un A3, y así sucesivamente. Entonces nosotros podríamos intersectar todos esos conjuntos, bueno, que la intersección, desde A1 hasta infinito, de A sub n es el conjunto de los P que vienen en M, tal que el P pertenece a sub n para todo n. Eso es por definición de intersección. Entonces la pregunta es si esta intersección puede ser vacía, puede ser no vacía, puede ser solo un punto. Entonces hay una respuesta parcial acá que dice lo siguiente. El teorema dice que si yo tengo una sucesión encajonada de conjuntos que son compactos, no vacíos, esto es importante, cada uno de los A sub n es compacto y no vacío, entonces la intersección es distinta del vacío y es compacta. Entonces, para probar lo segundo, que es compacto, no es muy difícil. Veamos la prueba. Demostración. Para demostrar que es compacto, vamos a utilizar que la intersección, ¿sí?, es un conjunto cerrado y está contenida dentro de un conjunto compacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que si yo tengo aquí el A sub 1, después el A sub 2, puede ser así, A sub 3, y así sucesivamente, fíjense que el A sub 1 ya es compacto. Entonces, si demostramos que la intersección, que va a ser lo que quede acá, es cerrada, eso es suficiente para decir que la intersección es compacta. Porque recuerden que todo cerrado dentro de un compacto es compacto. ¿Ya? Entonces, por demostrar que la intersección desde n igual 1 hasta infinito de A sub n es cerrada. Bueno, y esto es fácil. ¿Por qué? Porque como A sub n es compacto, en particular, es compacto. Recordemos que todo conjunto compacto, disculpen, me equivoqué aquí, puse compacto, en particular, es cerrado. Entonces recuerden que todo conjunto compacto es cerrado y acotado. ¿Sí? La vuelta no se da siempre, pero el teorema de Heisenberg nos dice que se cumple en Rn. Entonces, como A sub n es compacto, en particular es cerrado para todo n. Para todo n mayor o igual que 1. Y nosotros sabemos que la intersección arbitraria de conjuntos cerrados sigue siendo cerrada. Y como la intersección de cerrados es cerrado, obtenemos que la intersección desde n igual 1 hasta infinito de los A sub n es cerrada. Y por el teorema que vimos en clase, un cerrado dentro de un compacto es compacto. Por lo tanto, hemos demostrado la segunda parte. ¿Está bien? Para demostrar que es no vacío, eso es un poquito más fino. ¿Qué vamos a hacer ahí? La otra página. Entonces, por demostrar que la intersección desde n igual 1 hasta infinito de A sub n es distinto del vacío. Entonces, ¿cómo cada A sub n
es distinto del vacío, por hipótesis, ¿cierto? Entonces son compactos y no vacíos. Entonces elegimos una sucesión A sub n, tal que cada A sub n pertenezca al conjunto A sub n. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esta sucesión, voy a dibujar acá. Entonces aquí está la sub 1, aquí está la sub 2, aquí está la sub 3, la sub 4 y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos, aquí puede ser el A1, el A2, el A sub 3, y así sucesivamente. Entonces, en particular, esta sucesión, que la voy a pintar aquí en azul, está contenida dentro de A1, y A1 es compacto, ¿sí? Por lo tanto, como A sub 1 es compacto y A sub n, la sucesión está contenida en A1, entonces existe una subsucesión A sub nk, tal que esa sucesión A sub nk es convergente a un punto P, donde P necesariamente está en A1. ¿Sí? O sea, P con P que necesariamente está en A1, ¿cierto? Entonces tenemos una sucesión que está contenida en un conjunto compacto, ¿sí? Por lo tanto, esa sucesión posee una subsucesión convergente y converge a un punto que está en A1. Pero fíjense, el P, si bien está en A1, nosotros podemos afirmar que el P también está en A sub 2. ¿Por qué? O en particular está en A sub 2. ¿Por qué? Porque la subsucesión son infinitos puntos que van a estar siendo, van a estar aquí todas anidadas, por lo tanto, todas las subsucesiones están a sub 1, pero podemos afirmar más que está en a sub 2, el límite P. ¿Por qué? Porque cada elemento de la sucesión está en a sub n, ¿sí? Por lo tanto, podría ser que finitos elementos están en a sub 1 y no en a sub 2. Es decir, están fuera de a sub 2. ¿Sí? Pero si están fuera de la sub 2, esos son poquitos, ¿sí? Porque los elementos, infinitos elementos, van a quedar dentro de los A subsiguientes, ¿sí? Por lo tanto, de esa forma, el P está en A sub 2. Análogamente, nosotros afirmamos, con un razonamiento análogo, obtenemos que el P está en A sub 3. ¿Por qué? Porque el P, nuevamente, es límite de la subsucesión. Y esa subsucesión tiene a lo más finitos términos que están en A sub 2 y no están en A sub 3. ¿Sí? Por ejemplo, en este dibujo, ese elemento y ese elemento están en A sub 2, pero no están en A sub 3. ¿Sí? Porque esta sucesión es encajonada, entonces los elementos como van quedando en cada uno de los A sub n, entonces necesariamente tienen que estar finitos fuera de A sub 3. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, finalmente, este mismo razonamiento prueba que el P está en la intersección de los n igual a 1 hasta infinito de los a sub n. ¿Sí? Y el límite de esta subsucesión, entonces, pertenece a la intersección y por lo tanto la intersección es distinta del vacío. Bueno, vamos a pasar al siguiente teorema.
Ya, el siguiente teorema dice lo siguiente. Entonces necesitamos una definición que es bien intuitiva. Entonces vamos a definir lo que es el diámetro de un conjunto. Entonces, ¿cómo se define el diámetro del conjunto? Entonces, sea E subconjunto de un espacio métrico M. Entonces, el diámetro de E se define como el supremo de la distancia de X a Y, tal que X e Y estén en E. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un conjunto así, E, bueno, según el dibujo, podría ser por aquí, la mayor distancia. Sería un punto X y un punto Y. Entonces, el diámetro es la mayor distancia eh, que hay entre dos puntos del conjunto. Entonces, el teorema, ¿qué dice? Es un corolario en realidad del teorema anterior que vimos, de conjuntos compactos encajonados, y dice lo siguiente. Entonces, si en adición el diámetro de los A sub n, es decir, de los elementos de la sucesión encajonada de compactos, tiende a cero, entonces si en adición el diámetro del elemento A sub n tiende a cero, entonces la intersección de los A sub n es un único punto, consiste en un síndrome. Perfecto, ¿cómo se prueba esto? Entonces, por ejemplo, delante, voy a hacer un dibujo antes. Delante nosotros podríamos tener que los conjuntos se vayan acumulando alrededor de este conjunto cerrado que está ahí. Puede pasar eso. Por ejemplo, la intersección de, si yo pongo a sub n igual a punto cerrado 1 menos 1 entre n y 3 más 1 entre n, disculpen, 3 eh, por la, entonces, más 1 entre n. Entonces, ¿quién sería eso? El a sub 1 sería igual a 1 menos 1, 3 más 1. Entonces sería el conjunto 0, 4. Entonces hacemos el dibujo. Entonces aquí sería el 0, 4. Este sería el A sub 1. El A sub 2, ¿quién sería? 1 menos 1 medio, 3 más 1 medio. Entonces aquí está el 1 menos 1 medio, sería por aquí. Y aquí está el 3 más 1 medio sería por aquí. Entonces, si bien la intersección de compactos encajonados es no vacía, es compacto, pero es un conjunto grande, que sería el 1-3, el intervalo 1-3, en este caso. Pero este corolario dice que si en adición el diámetro de los conjuntos A sub n tiende a cero, entonces la intersección es un único punto. Probemos. Entonces, supongamos que
que la intersección desde n igual 1 hasta infinito de los a sub n es un conjunto A. Bueno, nosotros queremos mostrar que por demostrar, que A es un conjunto formado por un único punto. Entonces, primero, para cada n, eh, n, tenemos que A está contenido en A sub n, ¿sí? Porque como está en la intersección, entonces está en todos los A sub n. Y esto implica que el diámetro de A tiende a cero, ¿sí? Porque como el diámetro de los A sub n tiende a cero y este está contenido acá, entonces necesariamente el diámetro de A tiende a cero. Entonces, eh, si nosotros suponemos que A contiene al menos dos puntos, digamos P y Q, ¿qué ocurriría? Entonces, como el P y Q son distintos, entonces la distancia del P al Q tiene que ser mayor estricta que cero. Pero eso no puede ser, porque si yo tengo dos puntos, P y Q distintos, entonces la distancia es mayor que cero. Por lo tanto, no puede ser que el diámetro de A tienda a cero. Entonces, de lo anterior concluimos que P, o sea que A, podría contener a lo más un punto. ¿Sí? O sea, podría contener a lo más un punto. Y el teorema anterior nos dice que la intersección no vacía. Por lo tanto, del teorema anterior no puede ser vacía. Por lo tanto, concluimos que A contiene un único punto. Bueno, repito el argumento. Entonces, como el diámetro tiende a cero, entonces no puede tener más de dos puntos, más de un punto. ¿Sí? A lo más tiene uno o ninguno. Pero el teorema anterior nos dice que si yo tengo una intersección de compactos no vacíos, entonces esa intersección no vacía. Por lo tanto, tiene al menos un punto. Y a lo más un punto, por lo tanto, tiene un único punto. Perfecto. Eh, una pregunta interesante es, ¿qué pasa con estas sucesiones encajonadas si los conjuntos no necesariamente son compactos? ¿Podrá ser vacío? Bueno, es una pregunta que les dejo a ustedes. Ya. Entonces, ahora va a pasar a un tema súper interesante. Yo creo que esto ya todos lo vieron, pero hago un video por completitud. Entonces, continuidad y compacidad. Entonces, el primer teorema importante dice lo siguiente. Si yo tengo una función que va de m en n, que es continua, y tomo un conjunto A contenido en M, compacto. Entonces, lo que afirma este teorema, f de A, la imagen contenida en N, es compacto. Entonces, este teorema eh, responde a una pregunta interesante porque recuerden, por ejemplo, si nosotros tenemos una función continua,
las funciones continuas traen abierto en abierto, pero no necesariamente llevan abiertos en abierto. Con la compacidad ocurre algo distinto. Si yo parto con un conjunto compacto, en M, entonces le aplico una función continua, yo obtengo un conjunto compacto en el espacio de llegada. ¿Sí? Vamos a demostrar esto con calma. Ya, entonces, demostración. Entonces nosotros debemos mostrar, por demostrar, por demostrar que f de A es compacto. Entonces, ¿cómo demostramos que un conjunto es compacto? Tenemos que darle una sucesión y mostrar que posee una subsucesión convergente. Entonces, sea B sub n una sucesión tal que B sub n está contenido en f de A. Entonces, para cada n, B sub n está contenido en f de A. Y nosotros vamos a mostrar que esa B sub n posee una subsucesión que es convergente. Perfecto. Entonces, si un elemento está en la imagen de f de A, entonces nosotros podemos escoger un A sub n que vive en A, tal que f de A sub n llega al B sub n. Entonces esto es por definición de estar en la imagen de un conjunto. ¿Ya? Ahora vamos a usar la compacidad de A. Entonces, como A es compacto, ¿qué sabemos? Existe una subsucesión A sub nk en A tal que A sub nk converge a un punto P con P en A, ¿cierto? Como A es compacto, cualquier sucesión, en particular esta, posee una subsucesión que es convergente. Ya. Ahora, ¿qué vamos a usar? La continuidad del F. ¿Sí? Entonces, la continuidad, ¿qué significa la continuidad? La continuidad significa que toma sucesiones convergentes y las lleva a sucesiones que son convergentes. Por lo tanto, F de A sub nk converge a F de P. ¿Sí? Fíjense que como el P está en A, entonces F de P está en F de A. Entonces está en F de A. Entonces, ¿qué hemos mostrado? Hemos mostrado una subsucesión, B sub nk, que la definimos como F A sub nk. Es una subsucesión de B sub n y converge a F de P, que está en F de A. ¿Sí? Entonces, dada una sucesión, encontramos una subsucesión que es convergente. Por lo tanto, hemos demostrado que F de A es compacto. Bueno, por lo tanto, la imagen de un conjunto compacto vía una función continua es compacta. Eh, bueno, hay corolarios de esto que son interesantes. Entonces, por ejemplo, un corolario, bueno, que no lo voy a demostrar, voy a dejar a ustedes que lo prueben. Dice lo siguiente: si yo tengo una función f que va de m en r, ¿sí? Y m es compacto, no sé, m puede ser cualquier cosa.
el círculo, no sé, lo que quieran. Entonces, F alcanza su máximo y su mínimo. Recuerden que este teorema nosotros lo mostramos en el caso de R, en el caso de, sí, en el caso de una función que va de R en R, pero ahora lo podemos generalizar vía eh, este teorema que tenemos acá, que un conjunto, que una función continua lleva compacto en compacto. Bueno, un poco rápido este video que hice porque no me siento muy bien, pero espero les sirva. Nos vemos el lunes.